Es motivo de preocupación y también de análisis las sucesivas bajas en la expectativa de crecimiento de la economía mexicana que se dan en muchas organizaciones que están dedicadas a observar las tendencias de crecimiento o de crecimiento de las economías. Aunque en el caso mexicano siempre hay que atender como un nivel primario a las observaciones, recomendaciones y pronósticos que hace el Banco de México. Banco de México es una entidad central y de soberanía monetaria, de inflación, de paridad de nuestro peso con respecto del dólar, y por tercera ocasión el Banco de México reduce la expectativa. Bueno, si tomamos en cuenta la de finales del año pasado como calificación, sería la cuarta, la cuarta ocasión que reduce sobre el 2015, reduce la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto para este 2015 de un intervalo que tenía entre el 2 y el 3%, ahora el intervalo se reduce dramáticamente al 1.7%, al 2,5%. Y esto puede marcarnos ya, este indicativo del día de ayer por Banco de México puede claramente marcarnos que al final de este año pudiera México tener un crecimiento del Producto Interno Bruto por abajo del 2%. Nuestro pronóstico aquí es que creceremos al 1.8%. En fin, ya el parámetro que marca Banco de México está así con peligro, ¿no? Está abajo del 2%. Todo esto tiene que ver, claro, ya sabemos, con factores externos, pero también con procesos que valdría la pena que analizaran los gobiernos, en este caso el gobierno de la República, al presentar el informe trimestral de la inflación abril-junio del 2015, el gobernador de Banco de México, Agustín Carstens, explicó que este ajuste a la baja del crecimiento del Producto Interno Bruto se debe al bajo ritmo, fíjese, al bajo ritmo de crecimiento que presentó la actividad productiva en México en el primer semestre del año. Sin embargo, se mantiene la expectativa para el 2016, según dicen, que no está mal que se diga, pero yo creo que aquí ahorita lo que nos debe de ocupar es el presente, y se piensa a través de Banco de México en pronóstico que México creceremos los mexicanos entre el 2,5% y el 3,5% en el 2016. Ya de eso hablaremos después. Yo personalmente no lo creo por algunos factores que impactan a nuestro país desde el exterior, como por ejemplo el precio del petróleo, pero a nivel interior, para mí, joya de la corona, lo que debemos los mexicanos de observar y modificar para estimular, no tengo la menor duda, es la reforma fiscal. Es la reforma fiscal, lo hemos dicho, es la reforma fiscal. Ante mejores expectativas por las reformas estructurales, la economía de los Estados Unidos y las exportaciones, dice Agustín Carstens que el año que entra pudiera ser mejor para nosotros. Y claro, así lo deseamos. Sobre el tipo de cambio, y esto nada más se queda en deseo por el momento, sobre el tipo de cambio, no el cambio de tipo, no, el tipo de cambio en nuestro país, Agustín Carstens subraya que hasta ahora el peso mexicano ha tenido una depreciación sustancialmente menor que otras monedas, y este movimiento cambiario, dice, no ha tenido un efecto en la inflación, la cual se ubica en un nivel mínimo histórico. Yo no quiero dejar pasar este comentario de Agustín Carstens para comunicarles a ustedes una inquietud que hemos venido teniendo aquí en esta mesa de trabajo, los que analizamos el camino económico de México. Ya hemos consignado diferentes asociaciones, grupos y corporaciones empresariales en la industria de la transformación, en la industria como tal, en el comercio y en el esquema general de los empresarios en el país, que nos denuncian constante que la inflación se va a presentar cuando gran parte de lo que nosotros aquí consumimos son productos
o que tienen insumos o que son productos terminados todos de importación. Esto ya los empresarios han dicho, hemos tratado de contener y de no repercutir lo que para nosotros ya es más caro por el insumo en dólares que tenemos que comprar y pagar, lo hemos tratado de contener, pero llega un momento en el límite en el que vamos a tener como empresarios que repercutir el precio al consumidor final. Y ahí vienen aumentos. Luego lo voy a contar yo un poco más a detalle, pero por ejemplo, la industria de la panadería, el pan dulce en México podría subir de aquí a fin de año un 30%. 30%. Nada más veamos, ya el pan dulce no es barato en nuestro país. Si bien todavía está dentro de una canasta asequible para las familias mexicanas, el pan dulce empieza a ser y a presionar con el precio, a ser un tipo de producto que en la mesa de las familias mexicanas empieza a ser selectivo. Y ahí creo debemos tener mucho cuidado. Si en los próximos 5 meses el pan dulce sube un 30% y después viene un cambio de año, esto se podría descollar algo mucho más grande y menos controlable. El miércoles, ayer, el dólar cerró en bancos en 16.60 a la venta y se compró en 16 pesos, mientras que el euro se vendió en 18,47 y se compró en 17 pesos con 91 centavos. Agustín Carstens, el gobernador del Banco de México, dice que el tipo de cambio es un tema que Banxico tiene que vigilar con mucha prudencia, y vamos totalmente en línea con lo que él dice, y en caso de que se perciba que pudiera desestabilizar las expectativas o generar presiones futuras sobre la inflación, y entonces ya déjala, o sea, es que es muy vivo Agustín, porque deja la ventana abierta, dice, en caso de que pudiera desestabilizar las expectativas o generar presiones futuras sobre la inflación, se podría recomendar hacer un ajuste en la política monetaria en la dirección de aumentar las tasas de interés. Y si hay la inminencia de que en septiembre pudieran aumentar las tasas en los Estados Unidos, no deje usted de lado y tómelo ya por descontado, que en México aumentaremos las tasas y que próximamente, en las próximas semanas, esta noticia se la vamos a tener que dar. El gobernador del Banco de México dice que hasta el momento las subastas en dólares instrumentadas como mecanismo para proveer liquidez al mercado cambiario y enfrentar la volatilidad han sido procedimientos adecuados para romper la tendencia ascendente que traía el tipo de cambio y absorber con esto choques significativos del exterior, como por ejemplo las reiteradas devaluaciones del yuan, que el día de ayer lo volvieron a hacer. Consideró que la depreciación de la moneda china tendrá un efecto limitado para México, sobre todo en las exportaciones, aunque esto, señala Agustín Carstens, no será inmediato, y subraya que para enfrentar acciones como la que tomó China, será necesario redoblar el paso en materia de reformas estructurales. Redoblar el paso en materia de reformas estructurales. ¿Qué quiere decir redoblar? Digo, es que aquí tengo que serla como de traductor, ¿no? ¿Qué tiene que decir? ¿Qué quiere decir redoblar el paso en la estructuración de las reformas? Bueno, lo que yo pudiera, ahora sí que lo que Carstens quiso decir, puede ser, es veladamente que pudiera haber una posibilidad de que alguna de las reformas perniciosas para la economía mexicana se pudieran modificar. ¿Y de qué estamos hablando? Sin duda, de la reforma fiscal. En congruencia con el ajuste en el pronóstico al crecimiento para el año que corre, bajó su previsión, por ejemplo, en el número de puestos de trabajo afiliados al Seguro Social.
a entre 560,000 y 660,000 empleos en contra de la expectativa que era en ese mismo parámetro, pero 20,000 arriba, 580,000 a 680,000 empleos. Si hay menos empleados cotizando en el Instituto Mexicano de Seguro Social, quiere decir que hay menos empleos formales. Si hay menos empleos formales, quiere decir que hay menos producción. Si hay menos producción, quiere decir que hay menos consumo. Si hay menos consumo, quiere decir que hay menos venta. Y así, y entonces, toda esta fenomenología lo que hace es contener a la inflación abajo, porque no hay demanda. Nada más que con una paridad de un peso que está presionado por un dólar que está cada vez más fuerte, esto nos podrá generar, nos deberá generar una inflación. No tengo dudas al respecto. Y aquí hemos dicho, de manera, espero que así me lo interpreten porque esa es la intención, hemos dicho de manera responsable desde hace semana y media que con la paridad de nuestro peso así resbalándose, te digo, hoy abriendo en 16.60, es lógico pensar que habrá un aumento en el índice nacional de precios. Y es lógico pensar que habrá una inflación. ¿A quién le gusta hablar del tema de la inflación? A nadie. ¿A quién le gusta hablar de inflación? Aunque debo de consignarla porque la estamos viendo. Y si la estamos viendo, creo que vale la pena diseminarlo para que entonces la inflación sea la menor posible. En caso de que hubiera acciones de contención para que los precios no aumentaran y diéramos, porque ayer me decían, algunos de ustedes me decían, ¿qué es lo que determina que una moneda se devalúe? Sí, factores externos, sí, el cometa de Halley. No, en el fondo, una moneda responde al tamaño de una economía. Y si la economía mexicana está pasando por este túnel, porque estamos del cocol, luego entonces el peso con respecto del dólar tiene que tener potestad, tiene que perder potestad. Y al perder potestad, pierde paridad. Y al perder paridad, viene otra vez todo un círculo de repercusiones. No nos quedemos con el discurso de que tenemos la inflación más baja en quién sabe cuántos años de la historia de México. Vamos a empezar a tener presiones inflacionarias. De hecho, no vamos, ya las tenemos y ya las tenemos desde hace un buen rato. A nivel externo, Agustín Carstens dice, se enfrenta un entorno complicado con volatilidad en los mercados internacionales generada por la normalización de la política monetaria de los Estados Unidos a través de sus tasas de interés, así como de una disminución en el precio de las materias primas. En particular, ¿cuál? Pues el petróleo. Y cuando tenemos un West Texas Intermediate en 44 dólares y cuando tenemos una mezcla mexicana para la exportación de 40 dólares y centavos, obviamente el nivel de volatilidad de un commodity como es el petróleo pudiera estar marcando parte del destino que hoy está poniendo no solo a México, sino al mundo en una tesitura de menor crecimiento. Pero pues yo digo una cosa, si del mundo no puedo arreglar nada, yo no puedo arreglar el que se vaya a congelar el gas que corre de Ucrania a Donetsk, ¿no? Digo, esas cosas van por arriba de, pero sí vale la pena apuntar a quienes nos gobiernan que deben de revisar las políticas macroeconómicas puestas o impuestas en las reformas estructurales planteadas a la economía y a la sociedad en México, y sobre esas reformas hacer una mea culpa, decir, híjole, aquí la regué, aquí la regué, aquí la regué, allá la regué, y de todas estas series de regadas, que es humano equivocarse, tomarlas, darles la vuelta y darles una reorientación para que no tengamos este tipo de impactos. Pero reuniones van, reuniones vienen con el señor Videgaray y no se dice ni se hace nada, absolutamente nada al respecto. Vamos a hacer una breve pausa. Antes les informo. A ver.
sobre Agustín Carstens. Humberto Velarde Ortiz, Peña Nieto en menos de 3 años está haciendo garras a la economía mexicana y no se ve fin. De seguro Carstens, para fin de año, dirá que habrá 0 crecimiento y le van a echar la culpa a los chinos. Pues sí, es que parece que por ahí va, ¿no? Luego, Valdés Barrientos, al paso que vamos y al peso que damos, pronto haremos una vaquita para tener crecimiento económico y salvar al secretario Videgaray de las devaluaciones. O sea, Videgaray no tiene culpa, no, pues si pobre es un alma caritativa y inocente. Víctor Mena, la realidad, Pedro, es que en los primeros 3 años de Peña Nieto estaremos ya cerrando este año por debajo del 2%. Y lo peor es que para el 2016 no pintan bien las cosas, pero insisten en que las reformas están funcionando y que con ello estamos avanzando. Hay reformas que han funcionado o que han funcionado relativamente, pero que digan que las reformas son las que están haciendo que avance el país, bueno, ustedes saben lo que yo pienso. El Jabo, me da la impresión de que Carstens está atado de manos ante la torpeza del actual gobierno. Por el mal manejo de la economía, creo que se va a agudizar la crisis solo por el tipo de cambio, Tono telemétrico, si el pan dulce y el bolillo suben, bajará mi expectativa de crecimiento, pero de la panza. Pues sí, ya va a ser comerse una concha o un Garibaldi, ya va a ser un lujo. Bueno, de hecho ya lo empieza a hacer, ¿no? Y luego le pones el IVA a los alimentos elaborados y bueno, en fin. Raúl Baldovino, sabemos que las reformas que se están haciendo no son para beneficio de los ciudadanos mexicanos. Peña Nieto es un bruto con B de burro, es lo que dice Raúl Baldovino. Ayer me llamó la atención en una reunión del presidente de la República con un grupo de jóvenes para premio a la juventud. Fíjense, me llamó la atención, porque dice el presidente, dice, me dijo fulanito, uno de los chavos, que no le haga yo caso a las críticas y que siga yo adelante. Yo me pregunto qué es lo que cualquiera tendría que hacer si aquí llegan y me hacen críticas. Lo primero que tengo que hacer es exactamente al revés. Tengo que hacerle caso a las críticas, porque no evoluciona uno en la lisonja, decir, usted es lo máximo, ¿no? Ya sé que no me aplauden. Aunque si hay críticas, el presidente de México tiene que ver las críticas, escuchar las críticas, analizar las críticas y reaccionar cuando las críticas pudieran tener un fundamento. Pero si de entrada, no le haga caso a las críticas, señor presidente, son ardidos, ¿no? No, a las críticas hay que escucharlas, hay que hacerles caso y hay que dar lugar a solución a aquello de lo que eres susceptible de ser criticado. Para eso son las críticas. Porque ¿saben qué? Hay un concepto que es una crítica sana. Y si bien hay en torno al presidente mucha crítica malsana, mucha de esa se la ha ganado. Entonces, pues yo no sé si esté bien, pero bueno. Le regaló una Biblia que el presidente ya leyó. Sí, le regaló una Biblia. Y dice, después de haber leído esta Biblia, ¿no? Me doy cuenta. Sí, el presidente debe haber dicho, pues, no, porque dijo el presidente, cuando fue a la FIL, dice que el libro que más le ha influido en su quehacer político es la Biblia, ¿no? Y digo, San Marcos era pues, casi del gabinete, ¿no? Pero dice, pero no la he leído toda. O sea que ahora sí ya se la regalaron porque seguramente la que estaba leyendo el presidente pues, ha de haber sido prestada, ¿no? Fueron rescatados sanos y salvos. ¿Se acuerda que le hablaba de 2 catedráticos desaparecidos de la Universidad Veracruzana? Bueno, fueron rescatados sanos y salvos 2 catedráticos de la Universidad Veracruzana secuestrados el domingo pasado. Elementos de la Fiscalía General del Estado, de la Unidad Antisecuestro, rescataron
a los 2 profesores en el municipio de Mecayapan y recuperaron el vehículo propiedad de uno de ellos. No se precisan detalles del rescate y si hubo un pago del mismo. La investigación continúa para identificar y capturar a los secuestradores. ¿Se imaginan ustedes? Así tú eres gobernador de Veracruz, ¿no? Y estás así viendo el tema de la Narvarte, ¿no? Y de repente sale así un cuate y dice, y hay 2 desaparecidos investigadores de la Universidad Veracruzana. ¿Qué? Y entonces, Javier Duarte, a ver, espérate. Estos cuates me los encuentran, así vayan a las Perseidas. Y los encontraron. Por otro, eso es poder, ¿eh? Eso es poder. Por otro lado, 6 personas mueren durante el ataque de un comando armado en un bar en la ciudad de Orizaba. Entre las víctimas está el presunto jefe de la Plaza de los Zetas, José Márquez Valderas, alias el Chichi, y el ex corresponsal de una televisora, Juan Heriberto Santos Carrera. De acuerdo con testigos, los agresores irrumpieron, se dirigieron al grupo de 6 víctimas que convivían sobre quienes abrieron fuego. 2 elementos de la Fuerza Civil que intentaron interceptar a los sicarios resultaron lesionados, uno de ellos se reporta en estado crítico. Todo esto en el seguro, porque seguro, estado de Veracruz. Seguro que te llevas por lo menos una sorpresa. Vamos a un corte, regreso con lo importante.